Buenas, ¿me escuchan? A ver si me ponen un dedito. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, estoy esperando que el doctor Alonso se una. Como habrán visto, no soy Claudia, así que bueno, me van a tener que tener un poquito más de paciencia. Pero bueno, eh, Clau está ocupándose de cosas muchísimo, muchísimo más importantes que es su gordita. Así que seguramente la tendremos por ahí conectada, chusmeando un poco lo que está pasando. Eh, Espero estar a la altura, así que vamos a esperar un segundito más. A ver si se nos une, porque estoy tratando de enviarle, pero acá. Hola, Oh, hola, hola, hola. ¿Qué buenas tardes. tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. La verdad, muy nerviosa porque estoy cubriendo a mi compañera, que es la que hace todos los vivos, así que, Ah, está bien. pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Eh, Bueno, bueno. Agradecer Bueno, muchísimo por ujú. habernos dado esta oportunidad, sinceramente, de escuchar una de tus charlas. Eh, y bueno, la realidad es que hay tanto para decir de vos que si me pongo a recitar todo tu currículum se nos va a ir todo el tiempo. No, Entonces, no, no, yo creo que no hace gran falta. de los que están hoy ya te conocen. Yo te conozco como el que escribió la Biblia, porque para mí es la Biblia, el libro tuyo, tanto el de plantas medicinales como el de fitofármacos y nutracéuticos, que yo siempre le digo cuando me preguntan por algún libro, empiecen por esos dos, o sea, esos dos no Ah, tienen. está bien, está Eh, bueno. pero bueno, no quiero hablar demasiado yo, te doy la palabra a vos. Eh, Contame un poquitito qué es lo que es la fitomedicina para vos y por qué es tan importante que todos sepamos cómo manejar las plantas. Bueno, ante todo, agradezco este espacio que han abierto de difusión, que siempre es muy importante, porque se va sumando gente, si bien a veces a uno lo conocen, pero para otros quizás es la primera vez que escuchan hablar de fitomedicina, así que no es que sea reiterativo volver a tocar el tema, porque realmente la fitomedicina siempre va incorporando nuevas cosas, así que por ahí el que escuchó alguna vez hablar sobre fitomedicina, hoy va a tener más elementos todavía. Así que bueno, la fitomedicina la vamos a definir como una disciplina desde el punto de vista tanto preventiva como terapéutica, que utiliza plantas medicinales, recursos del reino vegetal, para aplicarlos en salud humana y veterinaria también. Ahora bien, la fitomedicina toma elementos de la medicina folclórica, empírico, popular, que es un poco como tradicionalmente se emplean esas plantas, pero le agrega el contexto científico. Esto significa que las plantas las sometemos también a ensayos clínicos, estudios in vitro, ensayos en animales, estudios toxicológicos, interacciones medicamentosas, y de esa manera entonces tenemos una validación mucho más definida, mucho mejor quizás que el solo informe de la medicina popular, que de algún modo esto no es que esté enfrentada a la fitomedicina con la fitoterapia clásica o folclórica, sino que es un complemento, es decir, le da una certeza a quien usa esa planta que quizás a veces la medicina popular por ahí se queda corta, ¿no es cierto? O sea, le damos un plus de seguridad, de eficacia y calidad que luego va a depender, lógicamente, del producto que estemos utilizando, porque a veces ocurre
que la gente utiliza una planta y no estamos seguros si la planta que está utilizando es la que realmente es. Hay confusiones botánicas, hay a veces adulteraciones que algunos, no digo laboratorios, pero de pronto algunas herboristerías, por ahí hay plantas que tienen mucha salida y por ahí te la mezclan con otras, digamos, es Argentina, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener siempre muchos recaudos para que los productos tengan siempre las garantías de, como siempre digo, de seguridad, eficacia y calidad que son inherentes a cualquier otro producto farmacéutico. Así que en resumidas cuentas, eso es un poco la fitomedicina, un paso adelante sobre lo que es conocimiento popular, pero para darle validación científica. Claro, porque antes la gente consumía té, nada más, un tecito de yuyo que le decían, como que fuera lo más sano. Lo que pasa es que ahora mezclan alopatía con alguna hierba y ahí empezamos a hacer macana. Claro. Siempre nosotros lo que decimos es que hay un direccionamiento de los productos naturales hacia los procesos crónicos. Es decir, si uno tiene un proceso agudo, un dolor muy pero muy fuerte, o una crisis de angustia tremenda, o un ahogo, un falso croup, una crisis asmática, ahí vamos a recurrir siempre a los productos químicos, que son los que nos van a sacar del apuro. Pero muchas veces pasa que en procesos crónicos, donde quizás ya los productos químicos no son tan eficaces, es ahí donde se posicionan las plantas medicinales o los fitoterápicos. Por lo tanto, no es entonces un enfrentamiento entre dos medicinas, sino una complementariedad, lo cual significa de que nosotros ayudamos a la medicina química a que tenga un soporte mejor en los procesos crónicos donde ella no es tan eficaz, y la medicina química nos da a veces una ayuda en los procesos agudos, repentinos, donde las plantas quizás no son tan eficaces. Por eso decimos siempre tenemos que tratar de trabajar en complemento, en sinergia. Es más, hay ejemplos muy claros en cáncer, donde muchos protocolos actuales incluyen los fitoterápicos dentro del esquema de protocolo oncológico tradicional, es decir, dentro de la quimioterapia convencional. Lo que aportan las plantas muchas veces es reducir efectos adversos de la quimioterapia, que no se te caiga tanto el pelo, que te eleve las defensas, que no se te caigan los glóbulos rojos y blancos, y muchas veces incluso mejora la performance de la quimioterapia. A veces hay resistencia de células tumorales a la quimioterapia convencional y cuando agregamos fitoterápicos logramos vencer esa resistencia. Así que por eso decimos, no son nunca medicinas encontradas, de choque, sino muchas veces de complemento. Hay que saber cuáles son las que se pueden utilizar y cuáles no, ¿no? Y el momento es como vos decís, y en qué momento, ¿no? Porque hay gente que quizás está padeciendo ciertos procesos que, bueno, requieren algunas plantas y otras no, porque pueden llegar a generar acciones medicamentosas bastante complicadas. Claro, exactamente. Siempre decimos que hay que también tener en cuenta que puede haber interacciones buenas e interacciones malas, y algunas plantas que pueden impedir el correcto funcionamiento de un producto químico. Hay un ejemplo muy clásico como el hipérico o hierba de San Juan, que ha demostrado tener muchas interacciones con por ejemplo, antirretrovirales, que son productos para el SIDA, con algunos hipoglucemiantes, con anticonceptivos orales, con drogas, digamos, que se utilizan en los trasplantes. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas presentes, ¿eh? Porque no es que natural es sinónimo de inocuidad. Simplemente sabemos de que hay que tener ciertos recaudos, ciertos conocimientos para no meter la pata. Más allá de eso, decimos que siempre el margen terapéutico que tienen las plantas es muy superior, o sea, el margen de seguridad es muy superior al de los productos químicos. Es muy difícil intoxicarse con una planta, salvo casos muy puntuales, ¿no? Un té de cicuta, como usaban en la antigua Grecia para matar a la gente. Pero saquémoslas, digamos, ese tipo de excepciones. Siempre digo, la excepción no hace la regla, porque muchas veces, a veces se toma un caso fatal que ocurrió con una planta, de pronto un chiquito murió porque tomó paico, o la mamá le dio paico o anís estrellado, entonces ahí no quieren tirar
por la ventana todo lo bueno que se consiguió en la fitoterapia, por un error muy puntual. Entonces, bueno, siempre decimos, hay que tener ciertos recaudos, pero en el uso correcto de las plantas, los márgenes de seguridad siempre son mucho más amplios que con los productos químicos. Claro, y bueno, lo que vos comentabas también de tener en claro la planta real de la que estamos hablando, ¿no? Porque el tema de que el toronjil, en un lado le dicen toronjil a una planta, en otro lado le dicen toronjil a otra planta, entonces tener muy en claro el nombre científico para saber exactamente de qué planta estamos hablando. Claro, exactamente, la planta melisa o toronjil, pero hay otras que también le dicen toronjil, pasa con el matico, hay 3 maticos, ¿no? Uno en Chile, otro en Bolivia y Perú y otro en Argentina, y no es la misma planta. Entonces, en eso hay que tener ciertos recaudos. Por eso la correcta identificación que hay que hacer de los vegetales es parte del proceso de elaboración correcta de los productos. Por ejemplo, cuando un laboratorio va a sacar un producto al mercado, tiene todo un protocolo que tener que revisar de la materia prima que le llega. Entonces, en ese protocolo está verificado que la materia prima que llegó efectivamente es la planta con la cual ellos van a hacer los fitoterápicos. Tenemos un problema con las mentas, porque las mentas que todos los días tienen una menta nueva, la verdad que es bastante complicado para poder saber cuál es una menta real, cuál es una menta nueva. Sí, incluso hay gente que confunde, porque por ejemplo, menta piperita, entonces la gente dice, ah, la peperina. No, no, menta piperita es una planta y la peperina es otra. Entonces a veces no hay que manejarse a veces tanto con los nombres populares porque puede haber confusión en ese sentido. Claro, bueno, lo mismo pasa con el tema de las extracciones, porque hoy por hoy con las redes sociales, cualquiera que tenga acceso a una red social dice cualquier cosa y entonces curamos con un tilo hasta el SIDA más o menos, ¿no? Entonces, tener una idea de no solo la planta, de cómo utilizarla, sino también de cómo extraer esos principios activos para poder utilizarlos. Claro. Es importantísimo y hoy por hoy, desgraciadamente, los cursos que hay, ahí te voy a decir a vos, porque todos los cursos que hay son para médicos o profesionales de la salud. No hay como para gente que queremos aprender pero que no somos profesionales de la salud. Así que estaría muy bueno hacer una cosa así. Sí, sí, sí. De hecho, digamos, vamos ampliando muchas veces la incorporación de distintas disciplinas que no son específicamente ni médicos, ni farmacéuticos, ni veterinarios, o licenciados en nutrición. De hecho, por ejemplo, tenemos un curso en este momento de hongos medicinales, que también forma parte de la fitomedicina, y del cual de pronto tenemos incorporado, por ejemplo, también psicólogos, tenemos antropólogos, tenemos gente que estudia etnomedicina, biología. Entonces, bueno, le damos cabida, digamos, a otras disciplinas que son aledañas quizás a la salud, que permite de pronto, bueno, ir ampliando la cuestión. Porque también es cierto, las plantas medicinales han sido utilizadas desde décadas, o sea, desde centurias o milenios, y en momentos donde no había carrera de medicina también, ¿cierto? Entonces eso formó parte del acervo popular, de lo que fue el conocimiento ancestral que se transmitió de generación en generación. Y bueno, nosotros un poco somos el furgón de cola, tomamos todo ese conocimiento y lo trasladamos al campo científico, a efectos de validar si efectivamente lo que dice la medicina popular es así tal efectiva. Pero bueno, como digo, estamos ampliando la oferta, tenemos también curso de medicina indígena americana, que lo hemos abierto ya a un público muchísimo más amplio también, de pronto tenemos arquitectos o abogados, ¿no? que hacen el curso, pero porque les interesa un poco la etnomedicina. Entonces, bueno, lo que sí, a ver, uno dice, ¿por qué siempre se apuntó un poco al público profesional? Lo hemos hecho precisamente para darle una escala de valoración mejor a lo que son los recursos naturales. El hecho de poder ingresar a la Facultad de Medicina, tenerlo como curso de posgrado, por ejemplo, fue fundamental porque le da seriedad
nos da, digamos, una especie de espaldarazo académico muy, pero muy importante, porque si no, si nos quedamos únicamente en lo popular, que es valioso, nadie lo va a discutir eso, y no lo trasladamos un poco al ámbito médico, al ámbito también académico, nos quedamos a mitad de camino. A mí siempre me interesó poder llegar a la clase, digamos, de profesionales de la salud para que lo tomen en consideración, porque ellos son a la postre quienes atiendan a los pacientes. Y qué mejor que quien atiende pacientes utilice estas herramientas, ¿cierto? Sí, a ver, que no siempre podemos solucionar todo con un paracetamol y un diclofenac, o sea, que hay otras opciones también para poder solucionar ciertas, no te digo para todo, pero como vos decías, hasta para el cáncer, o sea, podemos ayudarnos con plantas, no lo vamos a curar, pero podemos ayudarnos como para que pueda ser un mejor proceso de curación todo lo que es la quimioterapia. Entonces, es muy importante, nosotros siempre desde ACNA marcamos lo que es la capacitación. La capacitación tiene que estar siempre, y todos los días, porque estamos en un rubro que todos los días se descubre algo nuevo. Es como vos decís, venís de lo que es lo ancestral, y lo ancestral, claro, no tenía estudios de laboratorio, pero hoy por hoy sí lo podemos tener. Podemos saber, por ejemplo, no sé, que el chantén tiene un iridoides que se extrae con ácido, con aceite de oliva. Pero si no, antes lo usaban y lo usaban en té nada más. Claro, Porque no había... siempre Entonces, bueno. decimos nosotros, digamos, dentro de lo que es el uso de plantas medicinales, que hay 3 niveles de eficacia y potencia farmacológica en el uso de plantas. Nosotros tenemos la forma básica, que son las infusiones. Las infusiones es la planta en contacto con agua nada más, y lo que se extrae es únicamente los principios hidrosolubles, los cuales muchas veces son suficientes para determinadas patologías. Por ejemplo, los test medicinales que utilizamos, poleo, peperina, boldo, etcétera. La infusión funciona bien porque lo que necesitamos para trastornos digestivos por ahí son únicamente los principios hidrosolubles. Pero hay otras patologías donde se requieren otros extractivos. Entonces es ahí donde, por ejemplo, una tintura está por encima de la infusión, por ahí ya tenemos agua y alcohol. Entonces se extraen los hidrosolubles y los alcoholes. Y por encima de la tintura tenemos los extractos estandarizados, donde se utilizan diversos solventes que le roban prácticamente todos los principios activos a la planta, y de ahí entonces tenemos productos óptimos, súper concentrados, que por ejemplo para patologías de Alzheimer o cáncer, necesitamos que el producto esté concentrado. No lo voy a solucionar un Alzheimer con un tecito, ni un cáncer con un tecito. Vamos a utilizar cápsulas con extractos estandarizados según farmacopea. Eso se hace con recetas magistrales, lo preparan las farmacias, y de esa manera entonces tenemos una concentración de activos que nos permite sí ayudar al paciente que lo requiera, ¿no? Así que siempre eso es muy importante, porque la gente a veces dice, no, pero, por ejemplo, doy el clásico ejemplo del Ginkgo biloba, que es para la memoria, el aprendizaje, los reflejos, toda la cuestión cognitiva, incluso como coadyuvante en Alzheimer también. Ahora bien, los trabajos científicos en Alzheimer con el Ginkgo biloba fueron hechos con los extractos estandarizados, que son con todos los solventes en una cápsula. Entonces, ahí un tecito no nos va a ayudar. Y nosotros, a un paciente que lo queremos sacar adelante con temas cognitivos en Alzheimer, no se puede ir a lo chiquito, tenemos que ir un poco a lo macro, a lo grande, porque ahí necesito trabajar con todo el potencial que tiene una planta. Digo esto porque la gente dice, no, pero es más barata la infusión. Y sí, pero no te va a actuar. O sea, vos elegís, vas a usar la infusión y no te va a actuar en un paciente que requiere, en una patología seria, una concentración de activos. Bueno, hay que apostar al producto mejor en esas circunstancias, ¿no? Hay otras, como te digo, una infusión tranquilamente te va a solucionar algunos temas digestivos, algunos temas relacionados con cuestiones tópicas, pero cosas simples, ¿no? Que es más o menos un poco lo que se ha utilizado las plantas a nivel popular. Vos sabés que nosotros estamos con un grupo de destiladores a nivel nacional, y uno de los destiladores, que es de Calafate,
extrajo por medio de Soxlet la resina de jarilla. Y con eso yo armé una crema para la gente con psoriasis. Increíble, pero increíble. Psoriasis y eczema es bárbaro, pero la tenemos que trabajar al 0,5%, porque el 0,5% ya es fuertísimo. Y nos estamos dando cuenta de eso, de que con el Soxlet también es eso, ¿viste? Con qué equipo estamos trabajando para poder extraer esos principios activos. Claro, exactamente. Porque como la madre sabemos que llega un momento que el alcohol se satura y ya no extrae más. En cambio con el Soxlet está pasando todo el tiempo. Va recirculando permanente, claro. Por ejemplo, hablando de la jarilla, hace muy poquito estuve en un evento en Perú presentando un producto que es para las alopecias en base a jarilla y café descafeinado. Es un producto que está funcionando muy bien, tiene una patente de CONICET. Y bueno, tuvimos la suerte de que hasta vino el embajador de Perú al evento a interiorizarse, hasta estuvo en la previa a mi presentación, digamos, hizo la presentación, digamos, apoyando un poco la inserción de nuestra planta en el Perú, porque la jarilla justamente la tenemos en nuestro territorio. El café es asiático, pero la jarilla es nuestra. Entonces, bueno, esas cosas van abriendo este tipo de posibilidades como para que se conozca también en el exterior el tema de nuestra flora. Digo esto porque es muy interesante que podamos generar polos productivos regionales en la medida que vayamos descubriendo un potencial florístico en nuestra tierra, que eso abre las posibilidades de exportación. Por ejemplo, yo estuve trabajando mucho tiempo en Misiones, hemos desarrollado hace muy poquito el tema de cannabis medicinal, ya la provincia tiene su aceite de cannabis, pero años antes trabajamos la congorosa para acidez, gastritis y reflujo, hemos trabajado la caléndula al 5% en un extracto glicólico para quemaduras, pacientes postrados, úlceras de decúbito, no al 5, perdón, al 10%, o sea, una concentración fuerte, pero necesaria para ese tipo de patologías, ¿no? Y también hemos desarrollado el jarabe de Ambay para los problemas respiratorios, todo con el aval y certificados de la propia provincia en su laboratorio estatal y aprobación de ANMAT. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de generar polos productivos con nuestras plantas, posibilidades de exportación, así como se exporta la yerba mate, se exporta el té, se exporta el tabaco. También en su momento pudimos exportar a países árabes, que se le vendía, a Misiones le vende mucha yerba mate a los países árabes, se le vendió con gorosa también, ¿no? De paso. Así que tenemos siempre esa cuestión. Hay que armar los protocolos para trabajarlo, y con eso nos ahorramos muchas veces temas de salida del dinero al exterior para traernos drogas de afuera, cuando las podemos suplir con nuestros propios productos. Hemos desarrollado shampoos contra las liendres o los piojos de los chicos en base a productos naturales también, y lo han desarrollado laboratorios provinciales, y con eso nos ahorramos de tener que traer un shampoo de afuera, ¿viste? Que generalmente es en base a permetrina, que es tóxica, y bueno. Porque también estamos trayendo plantas de afuera, cuando nosotros tenemos una variedad impresionante de principios activos en todas nuestras plantas. Tenemos que empezar a conocerlos, y es como vos decís, hay que empezar a generar estos pueblos herbales en diferentes sectores de nuestro país, porque no todos los lugares se va a dar la misma planta. Entonces tenemos que aprovechar justamente que tenemos los 4 climas para poder sacarle el jugo realmente, y capacitar a los productores también para que sepan cuándo cosechar, cómo secar esa planta, cómo cuidarla también, porque eso también yo he visto, por ejemplo, caléndulas grises de haberlas secado al calor o al sol, y entonces que ya no tienen más principios activos, se perdió todo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la provincia de Misiones, paralelo al desarrollo de los fitoterápicos, hicimos los manuales de cultivo. Tenemos manual de cultivo de caléndula, de amaranto, que es otra planta que también hemos desarrollado, con un gran potencial de proteínas de excelente calidad para nuestros chicos.
hemos desarrollado la congorosa y tenemos el manual de cultivo. El ambay lo recolectábamos de manera silvestre porque abunda por todos lados. Lo que hacemos, calculamos siempre la estación correcta para nunca depredar la planta, que siempre haya renuevos y no haya depredación jamás, ¿no es cierto? Pero bueno, todo eso forma parte de las políticas que también hay que implementar en salud utilizando nuestros propios recursos. Es más, habíamos desarrollado un mapa fitogeográfico de 6 regiones donde podamos desarrollar 4 plantas por región y de esa manera tener 24 productos ya para obtención primaria de salud con nuestra propia flora. A ver, nosotros lo hacemos, instamos a los gobiernos a hacerlo, formamos parte de la Organización Panamericana de la Salud, del sector de fitoterápicos, donde también vamos viendo qué son las políticas que se están implementando desde OPS para los distintos gobiernos, sobre todo en atención primaria. Pero bueno, vos viste, a veces la política le da más interés a otras cosas, y a veces estos temas quedan un poco relegados. Pero bueno, nosotros seguimos, igual somos porfiados, somos cabezaduras, y a veces va a llegar un momento que, bueno, ya uno fue cumpliendo un ciclo en todo esto, espero que la juventud, quienes nos siguen detrás, puedan seguir, tomar un poco la posta de todo esto y seguir batallando. Sí, yo creo que sí, es más, cada vez hay más gente que se está sumando a esta ola de lo natural. Nosotros lo vemos, y es más, justo te quería preguntar, porque vi que vos habías estado como director, ¿dónde estaba? El proyecto de atención primaria de la salud de plantas medicinales, del 2003 al 2007. Sí, sí. ¿Qué quedó eso? Claro, eso fue en la provincia de Misiones, hicimos en Reconquista Santa Fe, y hicimos en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que, bueno, pasa que después cambian los gobiernos, hay elecciones, entonces lo que se emprende con un gobierno después se desestima con el otro. Viste que siempre somos como autodestructivos en eso, ¿no? Entonces, bueno, pasó de que fue realmente exitoso, porque nosotros arrancamos con un proyecto, no nos interesa el color político, a nosotros nos interesa la gente. Miren, esto es lo que se puede hacer. ¿Les gusta? Bien, perfecto. Entramos y lo hacemos. Luego, si cambia el color político, le decimos, mire, este es un proyecto que nació de una autogestión propia de la Sociedad de Fitomedicina. Hemos nosotros conseguido los fondos en ese momento que nos proveyeron de Europa para desarrollar cultivos, hacer un montón de compras de insumos, porque de pronto el laboratorio de fitoterápicos de Misiones, o sea, no tenía un laboratorio de fitoterapia, pero tuvimos que armar el área de fitoterapia, y lo hicimos con fondos que vinieron de Europa, los cuales esos fondos no fueron reembolsados, o sea, no tuvimos que devolverlos, simplemente demostrar, mire, está la factura, esto es lo que gastamos, y fue algo muy cómico, porque esto sucedió en épocas donde faltaba mucho dinero en Argentina, estamos hablando de 2003, 2006, 2007, y del dinero original que nos habían enviado, nosotros devolvimos dinero, y les llamaba la atención que argentinos estaban devolviendo plata, ¿no? Pero a ver, uno lo hace justamente para ganarse la confianza, para hacer un nuevo proyecto, que vean que es transparente todo lo que se va haciendo. Claro. Y bueno, de esa manera entonces vamos ganando confianza, porque a veces hay cosas que las conseguíamos de canje. De pronto yo tengo, lógicamente, amigos en la facultad, haceme esta cromatografía, es decir, entonces muchas veces de gauchada nos ahorrábamos un montón de dinero, y eso lo devolvíamos, porque ese dinero de pronto las ONG que nos facilitaban eso lo destinaban a otros proyectos de necesidad también, ¿no? Pero bueno, se puede armar esto. Lo que pasa es que falta eco en las autoridades. Estamos en este momento trabajando en el Senado de la Nación en un proyecto que se presentó para que se pueda instalar en el Ministerio de Salud un área de medicina tradicional. Tradicional es esta medicina, la nuestra, sí. La herbolaria, la de medicina ayurveda, medicina china, homeopatía, y que se pueda regular desde el ministerio quiénes son los que están aptos para ejercer esto también, porque también en eso hay que tener mucho cuidado. Hay mucho terapeuta de fin de semana, que se llama terapeuta, ¿viste? Porque hizo un curso de 8 horas un fin de semana y se instala ya. Entonces, bueno,
Eso es un peligro porque el día de mañana se intoxicó alguien con una planta de un terapeuta, ¿viste? Y caemos en la volteada todos, los que estamos trabajando seriamente. Entonces, que haya un ente regulador es para darle, más que nada, seguridad al consumidor. Eso es fundamental, porque a veces pasa que el consumidor dice, mira, fulanito conoce de plantas, pero como decíamos antiguamente con los ciertos acupuntores, solamente porque tenían los ojos rasgados, querían que eran chinos y era un tintorero, ¿viste? Que era pinchipuntor, ¿viste? Y ni siquiera tenía conocimiento. Entonces, hay que tener cuidado siempre. Sí, nosotros eso también lo decimos y bueno, se matan de la risa porque yo siempre digo que nosotros somos como el equipo de fútbol, pero de la cosmética natural, y entonces estamos todos en el mismo equipo. Si uno se equivoca, esa persona que no sé, se le dañó la piel, no va a decir la crema de fulanito de tal me lastimó. Va a decir la cosmética natural es una porquería porque me lastimó la piel. Entonces, por eso hay que Claro. tener mucho cuidado con el tema de las capacitaciones. Y además yo lo veo hasta por el lado económico. Yo siempre digo que ser un oleato de cola de caballo es como hacerle un baño de crema a una peluca. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, realmente me parece que la capacitación también impide que estemos perdiendo plata haciendo cosas que no van a tener ningún resultado, ¿no? Claro, claro, tal cual. Por eso nosotros nos propusimos en su momento capacitar, no solamente en Argentina, tenemos capacitaciones en Brasil, en México. El curso de hongos medicinales está saliendo en simultánea en la Universidad Loyola de Bolivia y en la Universidad Chapingo de México. O sea, estamos tratando siempre de ir abarcando distintos escenarios académicos para seguir introduciendo lo nuestro. Así que bueno, eso es un poco nuestra prédica. Tratamos de elevar siempre la fitomedicina a los lugares más importantes. Me pasó, por ejemplo, en el 2002, me acuerdo, me habían invitado a un congreso de farmacología de químicos, ¿no? Para hablar de plantas. Eso fue en Chile, un congreso internacional muy importante. Y era la primera vez que en un congreso de fármacos de síntesis iba a hablar alguien de plantas, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentía, viste, como el reo que lo van a ejecutar, viste, a todo. Pero ahí viene lo interesante, justamente. Cuando uno habla frente a ese público con el lenguaje que ellos quieren escuchar, nadie te ataca. Es decir, cuando uno emplea, estos son los mecanismos de acción, estos son los principios activos, estos son los estudios toxicológicos, esta es la dosis letal de esta molécula que fue ensayada, estas son las posibles interacciones. La gente dice, está hablando en el lenguaje nuestro. Pues si yo digo, miren, utilicen la valeriana como la usan las distintas etnias y bla, 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 ahí me fusilan. Me dicen, no, porque eso no es importante, para mí es importante, pero para un farmacólogo de síntesis me saca corriendo. Entonces tenemos que imbricar los conocimientos, ¿no? O sea, tampoco nosotros nos queremos ir demasiado a la cuestión científica y dejar de lado la medicina folclórico-popular, porque de ahí abrevamos. Si a mí la medicina popular no me dice utilizar el chantén para esta patología, yo no puedo partir de una planta ignota a ver dónde la derivo, a cáncer, a artrosis, a asma, ¿a dónde? Tengo 28.000 puertas para tocar. Entonces la medicina popular me dice, no, mira, esta la usan para esto. Perfecto. Entonces yo hoy, ahí, en esa información, voy a tratar de hacer el estudio de acuerdo a mi información popular. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar todos en conjunto. Pero bueno, como te decía, salí airoso de ese evento, incluso vino gente me dice, la verdad que era la primera vez que escuchaba algo científico de las plantas, porque siempre creían en cuestiones meramente anecdóticas, ¿no? Folclóricas. Y bueno, eso va abriendo, siempre digo, puertas para que podamos instalar esto en diversos sectores. Que el día de mañana, siempre digo, dejemos de hablar de medicina alternativa, complementaria. Yo siempre digo, medicina es una sola y es la que cura. Ya sea desde lo folclórico o lo estrictamente químico, pero cura, realmente resuelve la situación, bueno, es medicina. Entonces dejémonos de andar haciendo grietas también en este aspecto, ¿no?
lo que sirve, sirve. Entonces, eso para que digamos que sirva, lo tenemos que demostrar, lógicamente. A veces pasa que dice, no, mi abuelita se curó con una infusión de tal plan, y bueno, pero lo que le pasó a tu abuelita puede ser una anécdota positiva, pero yo en un ámbito científico no puedo ir con un caso, tengo que juntar más casos. Así que bueno, esa es nuestra tarea, ir recopilando información, ir haciendo una casuística importante para trasladarlo a los campos científicos. Y esto es lo que permite que se vayan desarrollando productos también. Por ejemplo, en su momento te acompañamos el tema del desarrollo de la chía para el tema de los triglicéridos, ayudé para que se apruebe en Argentina el tema de la uña de gato, la graviola, que son plantas que se están utilizando en cáncer o en problemas artrósicos, acompañé el tema de la moringa también, que se está usando mucho en inmunidad, etcétera. Y es más, en la pandemia pude desarrollar una fórmula para el tema del COVID. Cuando no había vacunas, no había nada, y nos decían tienen que estar ahí recluidos y no te hablaban ni siquiera de la alimentación. Yo me agarré mucha bronca con las sociedades de nutrición en ese momento, que no salieron a comunicar a la gente, miren, en esta situación, como había cierto pánico, había incertidumbre, te bajan las defensas. La gente que estaba sola, pobre, que no podía salir, que no podía ni siquiera ser visitados por los familiares, gente grande, le bajaban las defensas y si se pescaba el virus, peor. Entonces, hablar de una correcta alimentación, hablar de nutrientes que elevan la inmunidad, era fundamental en ese momento y nadie abrió la boca. Y yo fui juntando información de distintas publicaciones científicas sobre la cúrcuma, sobre el rol de la vitamina D, sobre el rol de la quercetina que está presente en las cebollas, en el cale, en las manzanas, en los arándanos, y vi que había publicaciones muy serias, y entonces armé una fórmula que era en base a 5 componentes para tratar en el COVID. Recordemos que el virus tenía 2 maneras de hacer estragos, ¿no? Una era, una vez que ingresa, trata de multiplicarse, de hacerse un gran número. Entonces utiliza una proteína para eso. Estos productos que había descubierto inhibían la posibilidad de que el virus tome esa proteína. Y la otra posibilidad que tenía el virus era de ingresar a los tejidos. Dice, bueno, me meto en el pulmón. Para eso necesitaba otra proteína. Bueno, teníamos los trabajos que, por lo menos in vitro, que demostraban que inhibía la posibilidad de que el virus ingrese tomando esa proteína. Entonces dije, bueno, hagamos una fórmula. Entonces, bueno, vos fijate lo que es a veces el tema de las redes. En ese momento, cuando yo hablaba de todo esto y mostraba los trabajos publicados en revistas científicas, Facebook, que era un poco, se dirigió en el comité de perseguidores de brujas, ¿no? Más o menos, la Santa Inquisición, me cerró el Facebook, me cerró porque eso no podía ser cierto, lo que uno... Bueno, y resulta que después el producto lo pudimos desarrollar con un laboratorio y lo aprobó Max. O sea, vos fijate las vueltas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, con esto quiero decir que a veces ante grandes problemas, las plantas han dado solución. El producto, por ejemplo, funcionó de maravilla, la gente no se enfermó, y los que se enfermaban, porque también te podía pasar, tomás el producto, pero el virus puede entrar, no es que te cierra todas las puertas, te entra por la nariz, por la salida, o sea, pero no pasaba a mayores nunca, porque lograba esos objetivos de reducirle las proteínas que siempre este virus utilizaba. Entonces, siempre digo, las plantas dan respuestas, dan soluciones, pero es importante eso, los trabajos científicos que también aportan a todo esto, porque de pronto la cúrcuma no había un trabajo que dice la cúrcuma era útil para los coronavirus, no, se supo a lo último, después entonces tomamos eso y lo incorporamos. Entonces bueno, con esto lo que quiero decir es que gracias a las plantas también se va aumentando el tema de la expectativa de vida, y eso tiene que ver no solamente con el desarrollo de fitoterápicos, sino con las plantas alimenticias. Hoy tenemos gran cantidad de usos de plantas como prebióticos, como probióticos, tenemos plantas que trabajan muy bien en ese centro que es el segundo cerebro, que es el colon, tenemos plantas que han demostrado alargar la longevidad por lo menos en animales de laboratorio, incluso con algunos ensayos en humanos,
alargando la expectativa de vida, alargando los telómeros que están en los cromosomas, y eso se debe a la concentración de antioxidantes que hay en vegetales, en frutas, y como decía Hipócrates hace añares y añares, en tus alimentos hallarás tus medicamentos, y el hombre sabio no lo despreciará. O sea, ya se decía desde antiguo, y hoy le estamos dando una revalorización a nuestros alimentos. Sabemos que ahí están los medicamentos y podemos con una correcta alimentación hacer prevención y ayudar en los tratamientos. Otro tema que me generó muchas veces controversias con los oncólogos es que los oncólogos al paciente con cáncer no le dan dieta, le dan cosas para engordar, esos, viste, jugos que tienen que hacer, el Sure, por ejemplo, que está lleno de hidratos de carbono, ¿viste? Los quieren gorditos porque si no, ¿viste? La enfermedad se los adelgaza, puede como demacrarse el paciente. Y se olvida justamente de todo esto, ¿no? De plantas que ayudan, antioxidantes que están en las plantas que te van a ayudar a que no se te caigan las defensas. Pero bueno, por suerte existen protocolos que ya se van incorporando. A veces todavía hay sectores medio reacios, pero te digo cada vez son menos, por suerte. Mira, acá Noelia nos hizo una pregunta, dice, ¿cómo se están estudiando los mecanismos de acción en los fitomedicamentos, cuando es una mezcla compleja, a veces de ingredientes activos? Bueno, los mecanismos de acción están descritos planta por planta. O sea, en el mundo hay 350.000 especies, no todas están estudiadas, se calcula que un 10 o un 15% están estudiadas, y los productos que se aprueban generalmente son en base a las plantas estudiadas. Cuando hay de pronto 4 plantas, 5 que están en mezcla, son plantas que se han estudiado individualmente, y esa mezcla está autorizada por la autoridad sanitaria a sabiendas de que no hay interacciones negativas, que de pronto no es que un ingrediente de esta plantita inhibe la acción de esta otra, sino que se buscan sinergias, que este ingrediente aumente la acción de esta otra, ¿no es cierto? Sinergias positivas. Entonces, bueno, están estudiados. Mecanismos de acción, por ejemplo, con todo lo que son plantas para el sistema nervioso, están recontraestudiadas. Plantas, por ejemplo, cuando me dicen valeriana, pasiflora, melisa, tilo, etcétera, están recontraestudiados, ya se sabe cuál es el receptor, ya se sabe que son los mismos receptores de los fármacos químicos, ¿no es cierto? Ahí actúan, se sabe el mecanismo ya de cómo actúa el cannabis, se sabe cómo actúa la cúrcuma para los problemas artrósicos, se sabe cómo actúan las plantas con fitoestrógenos para los calores de la mujer en la etapa de la menopausia. Están recontraestudiadas todas las plantas que se usan en circulación, Ginkgo biloba, o las que se usan en varices, castaño de India, samamelis, pit roja, rusco. Se conocen exactamente cómo actúan los productos para próstata, a través justamente de inhibición de enzimas que activan la testosterona. Bueno, ya se sabe. Ahí actúan la Sabalsa rulata, la ortiga, el Pichum africanum. Bueno, infinidad de plantas actúan por esos mecanismos. Entonces, ya conocemos, por eso la fitomedicina está dando respuesta a esa pregunta que bien nos hizo la compañera, ¿no? O sea, da la explicación de cómo actúan las plantas saliendo del ámbito folclórico, ¿no es cierto? Si no, bueno, este es el mecanismo de acción. Y eso es lo que hoy, entonces, aprueba la autoridad sanitaria. Vos cuando llevas una planta a la ANMAT, sos un laboratorio, y es una planta que no tiene antecedentes de estudios, te van a decir que no, por más que sea recontra buena. Entonces, bueno, hay que demostrar eso, y eso es un poco la acción que hace la fitomedicina. Claro, por eso hay veces que se tarda más en poner en práctica, no sé, algunos medicamentos con plantas que nadie las conoce, porque todavía no hay estudios al respecto, entonces no sabes cuánto, a ver, por más análisis que uno le haga, después hay que ver las interacciones que tiene esa planta con otras plantas, con otros medicamentos, hasta con alimentos. Claro, por ejemplo, el tema de la graviola es una planta que la están usando mucho para el cáncer. El calanchoe también se usa mucho para el cáncer, pero se utiliza un poco folclóricamente. Entonces, la ANMAT no ha autorizado esas plantas para el tratamiento del cáncer. O sea, la ANMAT dice, bueno, demuestre que es para el cáncer. La palabra cáncer es muy pesada, ¿viste? Una cosa es aprobar una planta para la digestión, para la tos,
y otra es para el cáncer. Entonces, en este sentido, hay que demostrarlo. Por ejemplo, a mí me acuerdo del tema de la moringa, un día fui a dictarles un curso a la ANMAT de Venezuela, ¿no es cierto? Me habían pedido para hablar de fitoterápicos, por ello tenía muchos problemas en los registros, ¿no? Cuáles fitos se pueden aprobar y cuáles no. Y en ese momento me acuerdo estaba Chávez enfermo, que tenía un cáncer. Entonces, bueno, y en ese momento desde Cuba le habían dicho que la moringa, porque la moringa había salvado a Fidel Castro de un cáncer de colon. Entonces me preguntaron por la moringa, a ver si se podía usar. Que bueno, miren, primero lo que tenía Chávez en ese momento era un rabdomiosarcoma que la moringa no actuaba y no había demostrado obtener. O sea, todos creen a veces, esta planta salvó a fulano de un cáncer de colon, debe ser útil para este otro cáncer. No, no es así. Hay plantas que son específicas para diferentes cánceres, para otros no. Por ejemplo, la graviola es una planta que en principio todavía no tenemos ensayos clínicos totalmente demostrables, pero por lo menos todo lo in vitro y en animales demostró excelentes resultados en colon y en cáncer de pulmón. Entonces, a veces yo tengo pacientes que me vienen con cáncer de colon o cáncer de pulmón y yo utilizo la graviola en extracto seco, estandarizado, para ayudar al tratamiento convencional. Ya no le digo, no, deje el tratamiento, no, haga el tratamiento convencional. Y vamos a apoyarlo con esto que, por lo menos en la previa, ha demostrado que actúa en estos cánceres. Entonces, no es que toda planta que por ahí es maravillosa actúa en todos los distintos procesos oncológicos, ¿no? Tenemos algunas plantas que pueden actuar en cáncer de mama, algunos hongos medicinales, por ejemplo, shiitake o la melena de león, tienen actividad en cáncer de mama. El cannabis también tendría actividad en cáncer de mama, pero falta todavía un poquito más de demostración porque no hay ensayo clínico. No sé, ¿por qué no hay? Si es buena ensayo clínico. Porque la planta no se puede patentar. Entonces, la planta, no ser de interés para sacarle un rédito después, no te hace ningún ensayo clínico. Entonces queda ahí. Salvo que alguna molécula extraída de la planta la sinteticen y ahí sí entonces pueden patentar. Cosa que ha pasado, por ejemplo, con el tejo, el Taxol, proviene del tejo, y el Taxol es una droga para el cáncer, lo mismo que la vincristina, la vinblastina, que vienen de las vincas, que son plantitas que las conseguimos en el vivero, y de ahí se obtuvo para el cáncer también. Entonces, tenemos armados también protocolos, por ejemplo, en cáncer de colon, funciona bien más allá de la graviola, la clorofila. La clorofila, que proviene también de algunas plantas, ha demostrado inhibir la mutación de células peligrosas o, viste, esas que son leucoplasias que no se sabe si van a cáncer o no. Bueno, ha demostrado inhibir los procesos de mutación hacia cuestiones oncológicas, tomando digamos, el líquido, ¿no? Que se vende en botellitas y se toma una medida de clorofila también. Trabajamos también con probióticos para ayudar a recomponer la flora del colon y con eso se reduce la posibilidad de cáncer de colon. Trabajamos con las granadas para evitar el tema de cáncer de mama. Las granadas tienen un efecto muy bueno sobre cáncer de mama y cáncer de próstata, por ejemplo. El resveratrol, que está en el vino, en los maníes, también ha demostrado ser excelente para prevención de cáncer de colon y de mama. Entonces, vamos teniendo elementos en la naturaleza que nos van anunciando que son útiles también en la prevención. Hoy se habla mucho de la nutrigenómica, es decir, la nutrición que apunta a los genes. Hoy nosotros tenemos en nuestro cuerpo los llamados genes de expresión, que son genes que tienen información de una patología y que ante una situación X, el gen se dispara y te tiró la patología. Entonces, tenemos información de que hay determinados flavonoides, antocianidinas y antioxidantes que pueden evitar que un gen que tiene una mala información dispare esa información. Y eso lo tenemos con las plantas, no lo tenemos con los productos químicos. Eso es lo interesante de la nutrigenómica. Se está apuntando a conocer más exhaustivamente los componentes de la planta para trabajar ya en la prevención de procesos a futuro crónicos o patologías crónicas. Por ejemplo, cuando nace a futuro, estamos hablando de un futuro cercano, cuando nace una criatura,
ya vamos a tener su mapa genómico y vamos a saber quizás cuáles son los genes anómalos que le pueden disparar un proceso futuro. Entonces, podemos trabajar desde la nutrición infantil para que el gen no se exprese, no genere la patología a futuro. ¿Eh? Qué maravilloso. Y no estamos lejos de eso, ¿eh? Para nada. No, es que, a ver, es eso, para no enfermarte, tenés que alimentarte como corresponde. Y qué mejor que saber cuáles son los genes que tendríamos que atacar o cuidar más, por así decirlo, con nuestra alimentación, para no enfermarnos. O sea, qué mejor que eso. La verdad que sería ideal, ideal. Sí, sí. No, por eso, digamos, la salud es armar un rompecabezas. La salud es una construcción. La enfermedad es una destrucción de lo construido. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con los elementos estudiados, armar una estrategia para no enfermarnos. Siempre digo, la palabra doctor viene del latín de docere, que significa enseñar, es docencia. Docere, docente. Entonces, el médico era el que enseñaba a no enfermarse. Ahora, hoy en día llegamos tarde, porque el paciente que tengo en mi consultorio ya está enfermo, ya llegué tarde, entonces le tengo que dar algo para ver si lo puedo recuperar. Entonces, se está fallando mucho en la prevención. Ahora, también es cierto que por suerte en las redes también se va hablando de todo esto, de los alimentos beneficiosos. Entonces, bueno, falta muchas veces meter un poquito más de fichas en la universidad para que se hable de esto. Yo cuando estudié nutrición, yo ya conocía lo que eran los probióticos, sabía lo que era el kéfir, y estoy hablando del siglo pasado, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Entonces, y me miraba el profesor que dictaba nutrición, no sabía lo que era el kéfir, y yo ya sabía que se usaba para la flora colónica. Entonces, tardó muchísimo tiempo la nutrición en darse cuenta de que había elementos en los nutrientes que podían prevenir o atacar enfermedades. Yo cuando estudié nutrición me hacían contar calorías de los alimentos, dietas para obesos, para diabéticos, y no me enseñaban las propiedades que tenían los nutrientes, ¿no? Era contar calorías nada más. Entonces, bueno, por suerte eso va cambiando, no a grandes velocidades como uno quisiera, pero por lo menos ya hay una curiosidad desde el ámbito académico de incorporar toda esta información. Por ejemplo, el tema de los hongos medicinales, nosotros estamos haciendo fuerza, a ver si lo podemos meter en la facultad también. Por ahora la facultad está mirando, estudiando. Espero que no me lo aprueben de acá a 5 años cuando ya sea viejo este tema, ¿no? Porque a veces pasó, nosotros presentamos la carpeta para dictar la materia y se toma su tiempo muchas veces, y a veces después ya uno llega tarde, ya dejó de ser sorpresa, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos lo intentamos, siempre digo. No, y hoy por hoy también lo que hay es mucha gente que busca la pastillita mágica o la gotita mágica. Y se piensan que no, porque tengo el colesterol alto, entonces necesito una cintura madre que me cure de eso, pero yo le sigo metiendo el asado, le sigo metiendo todo. Claro. Entonces, yo siempre les digo, mirá, si yo tuviera la receta de la gotita mágica, te puedo asegurar que no estaría hablando con vos, estarías hablando con una secretaria mía. Y estaría pero no hay nada mágico. No. Es porque nosotros también somos un todo. Entonces no podemos, tomando la gotita y después seguimos con una vida llena de estrés, comiendo mal. Entonces, el cuerpo es un todo y hay que tratarlo así. Claro, por eso a veces pasa que cuando uno le explica al paciente, mire que vamos a construir salud con rutinas positivas, yo quiero que usted me acompañe. La salud es como las 4 patas de una mesa. La mesa se sostiene con las 4 patas. Le sacas una pata y empieza a tambalear. Una de las patas, indudablemente, es la alimentación. No podemos evitar eso. Cuando me viene un paciente que quiere bajar de peso, bueno, vamos a arrancar con la dieta. No, pero yo vine a ver si tiene una pastilla mágica. No, pero la dieta la tengo que hacer. O sea, no podemos ir a una pastilla mágica si me va a comer después choripán, etc. Entonces, bueno, primero la dieta. Segundo, la actividad física. Es el contacto con nuestro cuerpo, poner en funcionamiento el metabolismo, haciéndolo más activo con actividad física.
No vamos a darle recomendaciones para correr maratones, le damos actividades que vayan de menor a mayor, pero eso es parte fundamental. Entonces, una pata es dieta, la segunda es la actividad física, la tercera es sí la medicación. Y ahí tenemos que ver cuál es la medicación más apropiada según las características del paciente. Y cuarto, es la relación médico-paciente, que el paciente esté bien cubierto por nuestras recomendaciones, que nos haga caso, que si tiene un problema nos puede llamar, nos puede decir, doctor, me pasó esto. Entonces estamos detrás de ellos. En base a las 4 patas funcionan los tratamientos. Si vos no haces dieta, no haces actividad física, no tenés una buena relación con el médico, la pastilla del colesterol no te va a funcionar tampoco, porque necesitamos la empatía de los 4 elementos fundamentales. Entonces, esto es lo que tratamos de explicar siempre a los pacientes. Y esto va tanto para enfermedades simples, como decir, viene un resfrío, me va a hacer dieta, vamos a hacer un poco de actividad respiratoria, cómo mejorar la amplitud de los pulmones para que no se resfríe más. Entonces, para eso siempre, como para el cáncer también. En cáncer me tiene que respetar la mesa a las 4 patas rajatabla, porque ahí sí necesitamos un poco estar con el látigo para que podamos sacarlo adelante. Pero esto es básico en todos los tratamientos. Entonces la gente se tiene que olvidar de que hay una planta que resuelve todo. En su momento parecía que la aloe vera curaba todo, que la graviola curaba todo, y no es así. Funcionan en base al sostenimiento de los otros 3 elementos también. A lo cual se puede sumar, si uno dice, ¿y la ayurveda puede ayudar? Sí, por supuesto que puede ayudar. ¿Y la acupuntura puede ayudar? También. Y el tai chi, y el qigong, y el yoga también son elementos complementarios. Entonces, tenemos que trabajar en función de todos los elementos que sumen y no que resten. De esa manera tenemos una mejor perspectiva de curar al paciente versus la pastillita mágica sola. Claro, claro. Bueno, Jorge, la verdad, un placer. Yo seguiría hablando horas con vos, pero te doy el tiempo como para que les cuentes cuáles son los cursos que vos estás dando en estos momentos, dónde te pueden ubicar. Yo creo que la mayoría ya sabe, pero igualmente nosotros lo vamos a poner después en todos los grupos nuestros, también lo vamos a compartir, pero bueno, quiero que te doy el pie a vos. Perfecto, bueno, yo estoy en Instagram y en Facebook, es DR Jorge Alonso, o sea, DR de doctor Jorge Alonso, todo junto, ahí me pueden ubicar. Tenemos la página web de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina, la página es www.fitomedicina.org, org de organización, fitomedicina.org, la página oficial de nuestra sociedad. Y después, bueno, tenemos los cursos que dictamos. Los cursos son, por ejemplo, de fitomedicina, tenemos otro de fitodermatología, aplicado a todos temas de piel, tenemos otro de alimentos funcionales y nutracéuticos, tenemos otro curso de hongos medicinales, tenemos otro curso de medicina indígena americana, y por último tenemos otro curso que es de nutrición ortomolecular. Entonces esos son los distintos cursos, duran unos 4 meses cada curso. De hecho, uno a veces en un año puede hacer 2 cursos tranquilamente. Y lo que tomamos simplemente es un examen al final de la cursada. Somos muy amplios para respetar los tiempos, porque tratamos de evitar esa cosa de exigirle en tal horario tienen que estar en el chat, porque a veces tenemos gente de muchos países y por ahí ponemos un horario y son las 3 de la mañana en otro país. Entonces, bueno, hemos hecho toda una serie de videos que ya están grabados y la persona los puede ver en cualquier momento, sea a la hora que sea en el otro país, lo va a poder ver siempre sin ningún problema, y lógicamente una vía de comunicación permanente para resolver las dudas o las preguntas. Así que bueno, es simplemente esto, ¿no? Darle seriedad a todo esto que nos costó mucho, nos costó realmente mucho, hemos sufrido a veces ciertos ataques peyorativos, de ay, viene el médico brujo, viste, esas cosas que uno las tuvo que asimilar un poco, pero después, con el tiempo, fuimos demostrando que no había brujería detrás de todo esto, sino había también ciencia. De hecho, por eso las distintas universidades ya nos fueron abriendo
las puertas en todos lados. Ya nadie ataca, ¿no? Ya cuando diga, pasé la prueba de fuego del Congreso Internacional de Farmacología con el pelotón de fusilamiento, digo, lo sorteé y listo, ya está. Ya nadie más te puede decir más nada de esto, ¿no? Así que eso es lo bueno. Bueno, Jorge, de nuevo, muchísimas gracias. Realmente te agradezco muchísimo en nombre de ACNA y en nombre de todos los socios y de todos los que están viendo. La verdad que cada vez se sumaba más gente, yo veía que se sumaban y se sumaba más gente. Así que, bueno, ahora me queda tratar de armar la portada como me dijeron y como me explicaron para que quede todo muy lindo. Y dejarlo grabado, seguramente queda grabado, ¿no es cierto? Para que después aquel que no lo pudo ver, lo vamos a direccionar a ACNA para que lo pueda ver. Exacto, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, un cariño muy, muy grande y bueno, gracias por este espacio que siempre es tan beneficioso para poder difundir estas prácticas. Perfecto. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Chao.